Hola muchachos, hoy vamos a estudiar la unidad número 6 para octavo básico del sector de matemáticas. Y lo que vamos a ver hoy día es las unidades de medición de longitudes. ¿Ya? De longitudes. O sea, vamos a ver a través de qué unidades nosotros medimos la longitud. ¿Ya? Cuando hablo de longitud estamos hablando también de distancia. Entonces podemos pensar en esos dos conceptos que se refieren a lo mismo, ¿ya? Longitud o distancia, por ejemplo, cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este punto de aquí. ¿Ya? ¿Cómo podemos medir esa distancia? Bueno, algo así más o menos, ¿cierto? La dibujamos esa distancia más o menos, o sea, lo más derecha posible. Ese no derecho. Pongámosle nombre a ese punto. ¿Cómo medimos esa distancia o esa longitud? Bueno, nosotros la manera más famosa y la manera más famosa que hay en el mundo en realidad de medir distancias es a través de la unidad de medición conocida como metro. ¿Cierto? El metro. Esa es la unidad de medición famosa. Y esta unidad de medición se subdividió a través del tiempo eh, en unidades más pequeñas, porque resultaba que el metro tenía una longitud a veces un poco grande para poder, por ejemplo, medir, medir cosas más pequeñas. Entonces costaba mucho ahora hablar de, por ejemplo, decir que alguna, algún elemento determinado mide la décima, 3 décimos de un metro. Entonces se prefirió subdividir el metro en otras categorías más pequeñas y darle su propio nombre, sin perder la relación que tienen con el metro como tal. Entonces, y así, bueno, y así también como se encontraron otras más grandes que el metro, pero sin perder la relación también con el metro, o sea, sin perder la relación con el nombre en el fondo. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidades más pequeñas, bueno, para hacer una referencia quizá, vamos a hacer la siguiente tablita. Estamos a partir del metro y podemos calcular longitudes más grandes o también más pequeñas. Estamos pensando en un metro, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros queremos calcular longitudes más pequeñas, se añadió la unidad llamada centímetro. Centímetro. Fíjense en el nombre. Centi viene de 100, ¿ya? Centímetro. Cuando hablaron de centímetro, dijeron vamos a dividir el metro en 100 trozos iguales. En 100 trozos iguales. Los trozos, cada uno de esos trozos se llama centímetro. Entonces un metro son 100 centímetros, ¿verdad? 100 centímetros. Bueno, pero dijeron, ¿qué pasa si el centímetro? Acá, no un centímetro. Si el centímetro sigue siendo muy grande, por ejemplo, para unidades o para cosas aún más chicas, bueno, entonces vamos a tener que dividir el metro en trozos más chiquititos todavía y le vamos a llamar el milímetro. Milímetro. Mili de mil. O sea, dividir el metro en 1000 partes iguales. O sea, que un metro es equivalente a 100 centímetros, pero resulta que un metro también es equivalente a 1000 milímetros. 1000 milímetros.
Y a partir de aquí ya podemos sacar una relación entre los milímetros y los centímetros, ¿cierto? O sea, yo podría decir en el fondo que un centímetro es equivalente a 10 milímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Como yo tengo 100 centímetros y esos 100 cada uno tiene 10 milímetros más, si yo el 100 lo multiplico por 10 me da los 1000 milímetros que representan al metro. Entonces ahí tengo para unidades más pequeñas el milímetro, el centímetro y el metro. Perfecto. Bueno, hay unidades todavía más pequeñas, pero esas las podemos, quizás se las mencionen en sus ramos de la otra ciencia, en física, en química o en biología. ¿Ya? A nosotros nos basta con saber esta, con los centímetros, con los milímetros, centímetros y metros. O sea, podríamos hacer un orden entonces, desde la más pequeña a la más grande. Tenemos milímetro, centímetro y el metro, ¿cierto? Y si tenemos un metro, tenemos acá 100 centímetros y acá tenemos 1000 milímetros, para que haya una correspondencia. Súper bien. Entonces, ahora pensemos en unidades más grandes que el metro. En unidades más grandes que el metro. Bueno, partimos nuevamente del metro. Ya, pero ¿qué pasa si tenemos unidades más grandes que el... donde voy a ocupar muchos metros? Voy a ocupar muchos metros. Entonces, hay una unidad que es posterior al metro que se llama el decímetro. A ver, denme un segundo. Al metro está el milímetro, centímetro y el metro. Está también el... Bueno, en realidad después del metro, simplemente la otra que viene, la más conocida, es el kilómetro, que es la que uno tiende a escuchar cuando habla de la velocidad de los autos, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora. Cuando hablo de kilos, de kilómetro, se refiere a 1000 metros. Kilos son 1000. Por lo tanto, un kilómetro son 1000 metros. ¿Ya? 1000 metros. Excelente. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Vale decir que ocupamos, ahora ya no dividimos el metro en 1000, sino que ahora lo multiplicamos por 1000. O sea, necesitamos 1000 de ellos. Pero para no decir tengo 1000 metros, buscamos una unidad que se comporte a la altura, porque hay unidades o hay longitudes que son muy grandes, muy mayores incluso a los kilómetros. Y los físicos que estudian la parte de astronomía tienden a usar, por ejemplo, esas unidades más grandes que los kilómetros todavía. Tienen otros nombres. Pero en el caso de nosotros no nos interesa mucho. ¿Ya? Sí hay unas que están entre el metro y el kilómetro que nos interesa estudiar, y que las vamos a buscar ahora mismo. Entonces, entre el metro y el kilómetro también está uno que se llama el decámetro. Está el decámetro. ¿Ya? El decámetro se refiere a deca o decena de metros. Es equivalente a 10 metros. ¿Ya? A 10 metros.
Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, de 1000 metros, también podría hablar de 100 decámetros. Entonces ahí podemos también hacer una relación así como entre los centímetros y los milímetros, entre los decámetros y los kilómetros, y también entre los metros y los kilómetros, o metros y decámetros. Entonces ahí se vuelve una cuestión sumamente interesante. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta materia que nosotros estamos viendo? La importancia de esta materia es que para poder calcular longitudes, eh, longitudes de figuras planas, nosotros ocupamos el famoso metro o centímetro. Principalmente nosotros en matemática vamos a ocupar lo que es el centímetro, metro y kilómetro. No vamos a ocupar las otras. Ahora es importante que puedan descubrir las otras, ¿ya? Que traten de averiguar cuáles son las demás. Hay otras también. Hay otras mucho más grandes que el kilómetro y otras mucho más pequeñas que el centímetro. Así que es importante que las puedan averiguar. Bien, continuando entonces. Lo otro que vamos a ver hoy día, que es bastante simple y bastante rápida esta unidad, es la parte que tiene que ver con calcular el perímetro. Se habla de perímetro de figuras. Cuando yo quiero calcular la longitud de una figura, más bien la longitud del borde, nosotros hablamos del perímetro. ¿Ya? Nosotros hablamos del perímetro. Por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado? De un cuadrado que mide 1 metro de lado. Bueno, cuando yo calculo el perímetro o la longitud del borde, lo que yo hago es, de alguna manera, tomo este cuadrado y lo corto acá. Entonces aquí pongo el otro lado, corto aquí, lo estiro y corto nuevamente y estiro. Como esto mide 1 metro, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro y esto mide 1 metro, digo, ¿cuántos tengo en total? Tengo 4 metros. Entonces el perímetro del cuadrado es igual a 4 metros. Así como yo calculo el perímetro de cualquier figura. ¿Ya? Simplemente el perímetro es calcular la longitud del borde de una figura plana o de una figura geométrica. Puedo calcular de punto a punto o de vértice a vértice, de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Ahora se producen ciertos patrones bien interesantes. Por ejemplo, en algunos polígonos. Por ejemplo, entre el cuadrado se produce que, como el cuadrado tiene los 4 lados iguales, es 4 veces la multiplicación de la longitud del lado. En el caso del triángulo es sumar los 3 lados simplemente. En el caso del rectángulo, por ejemplo, tengo 2 lados que son iguales, que podemos llamarle el ancho y este podemos llamarle el largo. Entonces el perímetro de este rectángulo puede ser 2 veces la multiplicación del largo más 2 veces la multiplicación del ancho. Eso me da un valor. ¿Ya? Así hay ciertas relaciones o ciertas fórmulas de alguna manera que nosotros podemos darle a algunas figuras en particular. Esa es la gracia que tiene la matemática, llegar a formular ciertos comportamientos que parecen repetirse, tanto en esta parte más abstracta como en la vida real también. Cuando yo quiero construir casas, el ancho de una casa, el ancho de una pared, por ejemplo, de alguna pared que está frente a otra, generalmente son los mismos. O la distancia que hay desde el suelo al techo en una esquina de una casa es la misma distancia que hay desde el techo a la esquina de la otra esquina. O sea, quiere decir que el ancho de esa, o el alto de esa pared, en un extremo es el mismo alto en el otro extremo de la pared, si no la casa estaría chueca.
¿Cómo podemos calcular el perímetro de esa pared o la longitud? Multiplicando, calculamos la medida de un solo lado y lo multiplicamos por 2 porque se repite 2 veces. Es así de sencillo. Entonces, muchachos, en términos generales y bastante amplios, no es más que eso esta materia. ¿Mm? Es solamente calcular eso. Ahora, la tarea que les voy a mandar va a ser eso, de averiguar cuáles son las otras unidades de medición y, por ejemplo, para calcular otras cosas como el tiempo y ese tipo de situaciones. Pero no es nada complicada esta materia. Esta materia es como, hay que mencionarla porque es importante, pero no tiene mayor relevancia a la hora del estudio de la matemática así dura, gruesa, ¿ya? Pero sí es importante que la manejen de todas maneras. Así que espero que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima unidad. Hasta pronto, muchachos.